Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente, con solo dos personas, sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final aceptaron. Lo preparamos todo y un poco asustados comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí. Menuda tontería esto". Nosotros nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustado para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Por otra parte, tengo miedo. ¿Acaso es que esa niña vendrá por mí? ¿Qué ven los que se ahorcan? Cuando tenía 7 años, mi tío se quitó la vida. Era muy chico y no comprendía por qué esas personas lo hacían. Me preguntaba qué tan grande era su tristeza para cometer un crimen contra sí mismos. Conforme iba creciendo, veía en los periódicos fotografías de personas que se ahorcaban, todas ellas con una posición en particular, arrodillados, cabizbajos, por la tensión de la soga y algunos con rasguños en el cuello. No lo entendí hasta que un día otro de mis tíos hablaron de un amigo muy cercano, cuyo hermano se había quitado la vida ahorcándose, provocando que se hicieran las mismas preguntas que un día me hice. Sentía una profunda tristeza por la pérdida de su carnal, como él le decía. Tanta que un día, después de no encontrar respuestas, decidió buscarlas. ¿De qué manera? Haría exactamente lo mismo. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el que pudo y le dijo a su esposa: "Ahorita voy a saber por qué se ahorca. Cuando veas que me estoy muriendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga". Su esposa no daba crédito a lo que oía. Lo tachó de loco, pues no pensó que realmente lo haría, y salió de la habitación. Esa noche tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello y se ahorcó. Su esposa milagrosamente entró al cuarto justamente cuando él estaba por morirse. Sin pensarlo, fue por el machete e hizo lo que horas antes él había pedido. En cuanto lo hizo, salió a pedir ayuda. Tiempo después tomó valor para contarle a mi tío lo que vio, con un terror que le invadía la mirada. Él dice que segundos después de atarse la soga al cuello,
y proseguir, empezó a sofocarse y comenzó a arrepentirse de hacerlo, pero que había llegado el diablo con 2 costales de oro, extremadamente pesados, uno en cada mano, y se montó en su cuello con un pie en cada hombro y comenzó a saltar hasta que perdiera la conciencia. Su esposa, por su parte, relató que al cortar la soga salió corriendo porque sintió que algo la perseguía como un perro rabioso. Él desde entonces piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida, tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente, es cuando posiblemente se arrepienten. En la desesperación se rasguñan el cuello, con el único fin de quitarse lo que lo obstruye, y tal vez puedan desistir de la decisión. Pero llega el diablo y termina con lo que empezaste. También dice que como ya vio lo que pasa, el maligno no tardará y vendrá por él. Un día antes de mi muerte. Aquella mañana me desperté confundido. Tenía varios días de estarme sintiendo mal, de sentir que no encajaba en ningún lugar, y lo único que quería era llorar. Bajé a la cocina y le dije a mi madre que necesitaba hablar con ella. ¿Puede ser en la noche? Voy muy tarde al trabajo, fue su respuesta. Salió a toda prisa. Mi madre trabajaba todo el día porque mi padre, hacía 2 meses, había quedado sin empleo y ella sola estaba llevando todos los gastos de la casa. Salí al jardín. Genial. Ahí estaba mi padre. Papá, ¿puedo hablar contigo? Ahora no, hijo. ¿No ves que estoy conversando con el vecino? Respeta las conversaciones de los mayores. Es que de verdad necesito hablar contigo, papá, insistí, pero una vez más fui ignorado. Me metí a bañar. El nudo en la garganta no se soltaba aún. No recordaba el por qué me sentía así. Solo recordaba que un día tuve mi primer síntoma de ansiedad y depresión, y nadie lo notó, ni siquiera yo mismo. Estaba tan ocupado siendo feliz que no tuve tiempo de averiguar por qué me sudaban las manos. Me daba taquicardia y lo único que quería hacer era dormir. Llegué a la escuela. Me encontré con Gaby, mi mejor amiga. Intenté contarle cómo me sentía, pero a ella pareció no importarle. Empezó a contarme de su novio Patricio y del destino de sus próximas vacaciones en el verano. Yo la escuché, pensando que después ella me escucharía a mí, pero no lo hizo. Al término de la clase de anatomía me acerqué a mi maestra. Le dije que necesitaba hablar con alguien, que no me sentía bien emocionalmente. Ahora no puedo, necesito preparar mi próxima clase. Habla con la psicóloga de la escuela. Me acerqué a la oficina de la señorita Hackerman, pero su secretaria me dijo que aquel día no asistiría a la escuela. Le habían dado permiso para ir a una cita médica. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté. Ni que yo fuera psicóloga, respondió la chica. Además tengo una agenda que organizar. Salí de aquel lugar con el nudo en mi garganta un poco más apretado. Fui a la oficina de la directora de mi escuela, pero ella no tenía tiempo. Para eso había una psicóloga en la escuela, fue su respuesta. La señorita Hackerman tuvo permiso el día de hoy para ausentarse. Entonces, espérala a que llegue mañana. Solo quería hablar con alguien, solo eso. No pedía más. Regresé de la escuela y mi padre no estaba en casa. Llamé a la abuela como mi último recurso, pero ella tampoco tenía tiempo. Yo había llamado justo a la hora en que ella jugaba la lotería con sus amigas. En la noche llegó mamá, pero esta vez tampoco pudo hablar. Había llegado cansada del trabajo y solo quería dormir. Me prometió que al día siguiente sí hablaría conmigo. Una hora después papá llegó borracho. Era inútil tratar de hablar con él en su condición. Entonces me fui a mi recámara y lo vi a él. Lo llamaban el diablo o el ángel de la muerte. Todos se referían a él como lo peor que se pueda ver, pero en mis condiciones en las que había intentado hablar con todos y nadie había tenido tiempo, no me pareció tan terrorífico su aspecto. Pude soportar su fuerte olor a azufre y el fuego que salía de sus ojos. Sus 2 cuernos me parecieron chistosos y sus alas negras se veían interesantes.
Después de todo, no asustaba tanto. Fue el único que aquel día tuvo tiempo suficiente para escucharme. Tuvo tiempo para mí. Le dije cómo me sentía. Le expresé todo. También le dije que había intentado hablar con alguien y que todo había sido inútil. Entonces él me aconsejó. Me dijo que la única forma para acabar mi sufrimiento era quitándome la vida. «No te dolerá», me dijo. Entonces saqué una cuchilla que guardaba en mi mesa de noche y la afirmé en mi cuello hasta que sentí como la sangre bajaba por mi pecho. El diablo tenía razón, no me dolió la cortada. Dejé mi cuerpo tendido en el piso de mi habitación y mi alma caminó con él de la mano. Me prometió al día siguiente poder despedirme de mis padres. Al día siguiente mi alma llegó a mi casa y vi a mis padres llorando, arrepentidos de no haber tenido tiempo para mí. Mi amiga Gaby metió en mi ataúd una carta que jamás pude leer. Supongo que también estaba arrepentida de no haberme escuchado. La directora de mi escuela y todos los profesores lamentaron la muerte. La directora de mi escuela y todos los profesores lamentaron la muerte de uno de sus estudiantes. Se solidarizaron con mis padres. Incluso la secretaria de la señorita Hackerman se acercó al ataúd y dijo que sentía no haberme escuchado. La abuela viajó a mi velorio. Aquel día no le importó no jugar a la lotería con sus amigas. Yo le pregunté al diablo, ¿yo me quité la vida o ellos me mataron? Él me dijo, no te preocupes por lo que haya pasado. De todas maneras me culparán a mí, y tuvo razón. Todos culparon al único que me escuchó cuando lo necesité, al único que me dio una solución para acabar con mi dolor. Ahora él y yo vamos por el mundo acabando con el dolor de todos aquellos que se quieran expresar y no son escuchados. Él es el rey de las cizañas, es lo que dicen de él.